El tema del día de hoy trata sobre el alma. ¿Qué es el alma? Vamos a tratar de entender lo que es el alma. En la Biblia encontramos referencias como mi alma tiene sed de ti. El alma que pecare, esa morirá. Esta noche vienen a reclamar o vienen a pedir tu alma. Estas referencias bíblicas nos están indicando de algo propio en el hombre. Pero no es un término general, sino que se está refiriendo a algo individual, a algo personal, a algo que cada quien tiene, pero que corresponde a esa persona, no a un conjunto, sino que nos habla de una pertenencia, de una individualidad. Esto es que un alma no se va a comparar a otras, sino que todas son distintas, todas son individuales, todas las está mencionando como una propiedad, algo propio. Y esto nos lleva a la personalidad. La personalidad es algo propio, es algo individual, es algo de cada persona. Y entonces en esa propiedad está hablando de el yo. Yo soy así. Yo me comporto de esta forma. Yo quiero esto. Yo voy a lograr aquello. Yo necesito esto. Nos está hablando de ese yo, de esa personalidad, de esa individualidad propia de cada persona, que no se va a compartir, sino que cada quien tiene su propia personalidad y entonces cada quien tiene su propia alma. Y le está mencionando como una parte, no es un todo. El alma no es un todo, sino que es una parte. Como mi brazo, mi pie, mi ojo, es algo mío, pero es una parte, algo que compone mi naturaleza, es algo que compone mi cuerpo, pero también es algo que se puede separar. Al ser un componente, al ser una parte, es algo que se puede separar. Entonces ahí nos está mencionando, esta noche vienen a pedir tu alma, esta noche vienen a separarte de una parte, vienen a separar esa parte que es el alma. Y también menciona en algunas otras partes de exhalar el alma, expirar el alma. El alma se separa del cuerpo. Entonces el alma es una parte. El alma no va a componer el todo como muchos piensan. El alma no va a ser el cuerpo, pero sí está en el cuerpo. Sí podemos relacionarlo con el cuerpo, pero entonces es un componente del cuerpo. Y ese componente del cuerpo tiene una historia de por qué compone a este cuerpo y de por qué la separación provoca la muerte. Cuando Dios creó todas las cosas, todo lo que existe, puso ese orden. Y entonces Dios ordena y va creando, va formando todo lo que compone este planeta y todo lo que es la vida de este planeta. El tercer día dice que mandó a la tierra que produjese hierba, que produjese árboles. Toda la vegetación fue producto de la tierra. Es el mandato de Dios de que la tierra produjera. Dios no intervino directamente en esa formación, indicando que no metió las manos para formar cada planta, cada árbol, sino que mandó directamente o relegó a que la tierra produjese. Después manda a las aguas a que éstas produzcan todos esos seres vivientes que habitan en las aguas y también produjesen esos seres que habitan o que vuelan en los cielos, las aves. Entonces nos está hablando de que la tierra va produciendo, de que Dios no va creando, va formando con sus propias manos, sino que da ese orden
da esa autoridad, ha dispuesto los elementos, ha dispuesto las formas para que estas vidas o estos seres se produzcan. Vuelve a mandar a la tierra de que produzca esos seres vivientes que van a habitar sobre la tierra. Todas esas bestias, todo el ganado va a ser producido por la tierra. A todos estos productos o producidos de la tierra, del agua, les va a llamar seres vivientes. Esos son los seres vivientes, los que van a habitar la tierra. Y aquí nos está enseñando, nos está indicando de que todo lo que va a producir la tierra va a habitar la tierra, va a sostenerse, va a sustentarse por la tierra. Lo que va a producir el agua va a sostener y va a mantener a lo que corresponde a esos seres vivientes que son acuáticos. Entonces, lo que está produciendo el agua se va a sustentar y va a habitar en el agua. Lo que va a producir la tierra va a ser sustentado y va a habitar, va a caminar, va a vivir en la tierra. Después viene una creación especial que es la creación del hombre. Y la creación del hombre es cuando Dios si toma el polvo de la tierra y Él mismo va a formar, va a moldear a el hombre. No lo va a producir la tierra, no lo va a producir el agua, sino que va a ser producto de las manos de Dios, utilizando la tierra, utilizando ese elemento. Dios no va a mandar a la tierra a que produzca hombres, sino que Dios va a tomar del polvo de la tierra o tomó del polvo de la tierra y formó un cuerpo. Pero este cuerpo aún no tiene vida. Y entonces Dios hace algo completamente diferente. Ya está haciendo algo diferente con el hombre porque lo está formando él con sus propias manos. Él está interviniendo directamente, aunque está utilizando elementos naturales como es la tierra. Y entonces todavía no tiene vida ese cuerpo que Dios formó. Y entonces Él sopla, le da ese aliento. Al soplar, el hombre recibe vida. Y entonces es llamado un ser viviente, o llega a ser un ser viviente. Esto quiere decir que viene a participar de la otra creación, de aquella producción del agua y de la tierra. Viene a formar parte de ello. No es una creación igual, no es una creación similar, es una creación independiente, pero que Dios la coloca y la va a igualar en toda la creación. Pero su creación es individual, es diferente. Entonces aquí tenemos dos elementos: el cuerpo formado del polvo de la tierra y el soplo de Dios, que son dos naturalezas diferentes, son dos naturalezas opuestas, porque una es una naturaleza terrenal y la otra es una naturaleza espiritual. Son dos naturalezas que se unen, que se fusionan en el hombre. Al Dios intervenir en la creación del hombre, está haciendo una fusión, está haciendo que lo espiritual se fusione con lo natural. Y en esa fusión es creado el hombre, es formado el hombre. Entonces el hombre está compuesto de dos naturalezas, no de una como lo es el animal, como son los vegetales, como son los peces, como son las aves. Ellos sí tienen una sola naturaleza y ellos están sustentados por la naturaleza. Y ellos viven y habitan en la naturaleza. Pero el hombre tiene dos naturalezas. La naturaleza natural, material, que es el polvo de la tierra, y la naturaleza espiritual, que es el soplo
o el aliento de Dios, fusionados en el cuerpo, fusionados en el hombre, y que viven y que permanecen en esta tierra como las otras criaturas, como los otros seres vivos, pero su creación es diferente. Entonces hay algo distinto en el hombre. Aunque aparentemente podemos verlo igual a un animal o igual de un ave, igual en su comportamiento, en su biología, en su sistema, en su forma de sostenerse, de alimentarse, de mantenerse en este entorno natural, aunque podemos decir que es igual, no, porque hay una parte que es espiritual, y esa parte que es espiritual es el alma. El alma es ese soplo de Dios. Ese soplo es espiritual. Entonces, al meterlo, al incluirlo en una naturaleza natural, lo va a meter como en una vasija. La característica de esta creación, al soplar el aliento de vida en el hombre, en este recipiente, es que ese aliento va a tener una cierta independencia de Dios. Porque este soplo va a moverse de forma individual y de forma independiente. Va a moverse a como vea, va a moverse a como quiera, va a hacer lo que quiera hacer, lo que quiera lograr, lo que quiera alcanzar. Esta alma es independiente. Entonces ahí se forma el alma que es independiente, el alma que es propia, que es individual, que es única y que no se comparte. Entonces ahí tenemos que el alma es una parte espiritual, es una parte que pertenece o que está en el hombre como algo que está dentro de él, pero que no corresponde a su forma natural, sino que es algo exterior, es algo de otro tipo, de otro sistema, de otra naturaleza. Mientras el alma está dentro del cuerpo, va a poder vivir, va a poder sostenerse en este sistema, en esta naturaleza, como los demás seres vivientes. Va a vivir, va a permanecer en este cuerpo. Y mientras esté en este cuerpo, va a hacer, va a desarrollar, va a anhelar, va a lograr, va a entender, va a aceptar o va a desechar. Todo esto mientras esté dentro del cuerpo. Pero en el momento en que hay esa separación del cuerpo, porque está unido, y es una unión que no va a ser eterna, porque no es una unión natural. Si lo natural muere y perece, también esto que está formado de esa parte material va a perecer. Y lo que va a permanecer es esa parte espiritual. Pero esa parte espiritual no corresponde, no pertenece a esta naturaleza. Lo que nos enseña la creación de los seres vivos, ya sean las aves, los peces, las plantas, es que mientras permanezcan en este entorno donde fueron producidos, se van a mantener y se van a sustentar. Y nuestro cuerpo se va a mantener y se va a sustentar mientras esté en esta naturaleza. Pero como toda la naturaleza, este cuerpo se va a degradar, va a perecer y va a volver al polvo de la tierra de donde fue tomado. Eso es algo natural. Ese es un ciclo natural. Pero entonces, ¿qué sucede con esa parte espiritual? Esa parte que no corresponde a esta naturaleza. Cuando el alma sale, cuando hay esa separación del cuerpo y del alma, entonces el alma queda desprovista de esta protección que le está dando el cuerpo y ya no puede sustentarse en este terreno, no puede sustentarse en esta naturaleza material,
Por eso es que el alma tiene que abandonar el cuerpo y tiene que abandonar este territorio, tiene que abandonar la tierra, tiene que abandonar todo este sistema, porque no tiene con qué sustentarse. Recordemos que lo que es producido por la tierra se sustenta por la tierra. Lo que es producido por el agua se sustenta por el agua. Nuestro cuerpo es sustentado por la tierra porque forma parte de esta tierra. Pero el alma no puede sustentarse ni en el agua ni en la tierra, sino que su naturaleza de origen y de producción es en Dios. Entonces su naturaleza va a permanecer o tiene que regresar a ese entorno espiritual porque no se puede sostener en un entorno natural. Fuera del cuerpo, el alma no puede sostenerse. Por eso es que el alma no puede andar vagando, no puede andar en este plano, en este terreno natural, cuando el cuerpo muere. No hay forma de que el alma pueda sostenerse. Entonces tiene que regresar. Nos dice la Escritura que el cuerpo perece y regresa al polvo de donde fue tomado, pero el alma regresa a Dios que lo dio. Ahí está hablando de esa forma espiritual y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y aquí entendemos algo muy importante. Mientras el alma está en el cuerpo, le pertenece al hombre. Tiene esa independencia, tiene esa individualidad de Dios. Le pertenece al hombre y entonces es mi alma, es mi derecho, es lo que yo quiero, es lo que yo voy a lograr, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Tiene esa individualidad, pero al abandonar el cuerpo pierde esa individualidad y entonces tiene que regresar a su origen, tiene que regresar de donde procede, de donde salió. Por eso es que dice, y el espíritu regresa a Dios que lo dio, porque el alma no puede sustentarse en este terreno. Y entonces mientras el alma está en el cuerpo, va a vivir, va a sustentarse de acuerdo a las leyes naturales, de acuerdo a las leyes que van a regir a este sistema natural. Va a regirse, va a tener, va a soñar, va a disfrutar de acuerdo a la naturaleza que le está dando su cuerpo. Pero en el momento de abandonar el cuerpo pierde ese sustento, vuelve al terreno espiritual y entonces ahí tiene que someterse, es sometido a las leyes espirituales, ya no naturales, sino que va a ser tratado y va a ser sustentado de acuerdo a las leyes espirituales, a las leyes de ese terreno espiritual. Mientras está en el cuerpo, está amparado por este terreno, por este sistema, por estas leyes naturales. Pero en el momento de abandonar el cuerpo, pierde esos derechos, pierde esa protección y entonces entra directamente a ese sistema, a ese orden, a esas leyes espirituales. Por eso nos dice la Escritura que todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo. Mientras estamos en el cuerpo, estamos bajo una ley, bajo una legislación natural. Pero en el momento de morir, entramos a una legislación, a una ley espiritual y nadie puede escapar, sino que ahí vamos a comparecer. Esta es la historia del alma, de cómo es formada. Es formada por Dios en Él y Él va a soplar. Y el cuerpo es ese recipiente que Dios va a formar, va a preparar especialmente para recibir esa alma y las va a fusionar y que se mantengan durante este tiempo que están en la tierra, para que hagan, para que se muevan, para que logren, para que trabajen. Pero entonces se tiene que responder
por lo que se hizo en esta tierra. ¿Qué es lo que se hizo en este plano, en este terreno? Dios está dando algo de Él y lo está haciendo individual. Lo está haciendo algo personal. Lo está haciendo que se mueva por sí mismo, que logre las cosas por sí mismo, que tenga esa independencia. Lo que Dios quiere es que en esa independencia se reconozca que no pertenece a este ámbito natural, sino que pertenece a lo espiritual y que tiene que prepararse, tiene que reconocer las leyes espirituales, tiene que someterse a las leyes espirituales, porque va a tener que responder, va a tener que regresar a ese terreno espiritual y entonces ahí cómo va a responder. Tenemos un alma que nos es propia, pero que no pertenece a este ámbito natural. Tenemos un alma que va a regresar al terreno espiritual y entonces nos debemos de preparar para ese regreso a ese terreno espiritual y saber responder y saber vivir en ese terreno espiritual. Hay muchos que niegan la existencia del alma y dicen el alma es el cuerpo, y cuando el cuerpo muere y se degrada al polvo de la tierra, entonces ahí ya perece el alma. Ya no hay nada. No hay esa responsabilidad. No se entiende que el alma es algo que Dios infundió en nosotros, nos dio a nosotros y que nos da esa individualidad y que nos hace ser el yo. Yo soy, yo tengo, es mío, me pertenece. Es esa alma lo que nos pertenece y es lo que nos da el sentido de pertenencia. Entonces el alma nos pertenece, pero esa parte espiritual debe de regresar al verdadero creador, al verdadero dueño. Nos guste o no nos guste, estamos formados de dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza natural. Lógicamente, lo natural perece, lo natural no se sostiene durante mucho tiempo, pero el alma sí permanece por más tiempo, permanece de forma indefinida porque es espiritual y lo que es espiritual no está subyugado a lo que es natural. Si lo natural perece, lo espiritual permanece para siempre. Pero entonces debemos de tener cuidado por las leyes espirituales, porque ahí hay un orden y no puede ser roto, sino que el orden del reino espiritual es sostenido y mantenido. Y entonces, ¿dónde va el alma que pecare? Nos dice, el alma que pecare, esa morirá. La muerte viene por esa separación. Mientras está el alma en el cuerpo, hay vida. Y las escrituras nos dicen, nos enseñan que el alma desnuda no se mueve. Lo que le da la movilidad es el cuerpo. Entonces, en lo espiritual, el alma al morir queda estática, queda detenida, no se mueve. No tiene esa individualidad, no tiene esa capacidad de moverse, de hacer, de operar. Es hasta que esa alma recibe un vestido, una vestimenta o un nuevo cuerpo, entonces esa alma comienza otra vez a moverse y a vivir. Todas las almas al morir quedan desnudas y entonces quedan detenidas. No hay movimiento. Por eso aquellos que dicen que hay almas aquí penando y vagando y que no se han dado cuenta de su muerte, están en un error. Porque el alma, al separarse del cuerpo, queda desnuda. Y al quedar desnuda, queda estática,
queda inutilizada, queda paralizada. Esa es la muerte. Y entonces es llevada a ese plano, a ese terreno espiritual, y ahí es mantenido. Y entonces en las leyes espirituales está el darle un nuevo cuerpo espiritual para que pueda vivir y moverse en ese plano espiritual, o dejarlo sin esa vestimenta, y entonces queda eternamente detenido, queda eternamente inmovilizado. La muerte espiritual es quedar completamente inmovilizado, eternamente. Pero la vida espiritual es al recibir el cuerpo, al recibir esa vestimenta, entonces hay vida. El alma está creada para ser cubierta, para formar parte dentro de un cuerpo, dentro de un organismo. Por eso dice que Dios sopló, dio de su aliento, y su aliento es interno. El origen del alma es dentro de. El alma no puede vivir fuera de. El alma, al entrar en el cuerpo del hombre, entonces tiene vida. Pero si no está dentro de, entonces no tiene vida. Su origen, el origen del alma, nos dice muchas cosas de la naturaleza, del comportamiento del alma, de lo que el alma es, de lo que el alma necesita. Entonces, en el terreno espiritual, en ese reino espiritual, el alma necesita sí o sí un cuerpo. Necesita sí o sí algo que lo abrigue, algo que lo contenga, donde estar dentro, porque el origen del alma es dentro de. Si no está dentro de un cuerpo, entonces está muerto, es inútil. El alma que pecare, esa morirá, esa no va a recibir un cuerpo, no va a recibir unas vestiduras, no va a estar dentro de, entonces va a estar incompleto y no puede tener esa vida, no puede tener esa movilidad y no puede ser considerada como un ser viviente o un ser vivo o un espíritu vivo. Por eso es que muchos dicen, ¿cómo puede un alma inmortal morir? Pues es de esa forma. La muerte es quedar estático, inmóvil, detenido eternamente. Mientras no tenga un cuerpo, no va a moverse y no va a vivir. Espero que lo entendamos, la importancia de lo que es espiritual y de que sí tenemos un alma y que debemos de saber vivir en este entorno natural para poder acceder a ese reino espiritual y vivir en ese reino espiritual. Dios les bendiga.